Mi nombre es Vilma Laudelino de Souza. Nací en la ciudad de Río de Janeiro, una de las ciudades más lindas, conocida como la capital del carnaval, con su ritmo contagiante de la samba y el fútbol. En mi país, una gran mayoría creen, buscan o practican alguna forma del espiritismo. Y esto se da desde el mismo tiempo de la colonización, cuando esclavos fueron traídos desde África con sus cultos y dioses tribales. Y dentro de estos descendió mi abuela, hija de Angola. En estos momentos más que nunca hay una atracción por el ocultismo a través de las literaturas, telenovelas y películas donde se propagan algunas en forma muy sutil y otras abiertamente, tales como El Exorcista, Marte 13, Pesadilla, Poltergeist, etc. Por largos años yo viví la realidad de todo lo que esto quiere decir. Y yo les ofrezco mi testimonio y deseo ardientemente que les ayude para conocer al único y verdadero Dios que puede librarnos del poder de las tinieblas y trasladarnos al reino de su Hijo amado. Así que yo les invito a reflexionar mientras les comparto mi experiencia. Vilma, usted es una persona muy conocida a nivel latinoamericano, ministrando el Evangelio a muchas personas importantes involucradas en la magia negra. ¿Cuáles fueron las circunstancias que la llevaron a dejar a la brujería y a buscar a Jesucristo? Todos los adoctrinamientos por los cuales yo tenía pasado a un largo de 22 años de una vida consagrada a los espíritus, a las sectas que se caracterizan en mi país, Brasil, y muchas que se denominan como tipo Umbanda, Candomblé, y he llegado a la cumbre que se llamaría Quimbanda, o sea, una ramificación de magia negra. En un cierto momento en mis prácticas, habiendo tenido una experiencia agravante, yo me di cuenta que algo iba mal. Y a lo mejor te puedo decir que yo no busqué, yo fui buscada por Dios. Yo tengo entendido que desde antes de nacer y durante toda su infancia, su vida fue dedicada al ocultismo, la brujería y al espiritismo. Cierto, yo desciendo de africanos y desde mis ancestrales se practicaba la magia en mi familia. En el mismo momento de mi nacimiento, mi abuela, una señora bruja, me consagró a los espíritus, a los mismos que poseían a su cuerpo, ya que sabía que se acercaba el momento de su partida. Y desde mi llegada al mundo, yo fui entregada a ellos. ¿Cómo se explica lo que sucedió esa noche? Desde esta mañana, cuando me desperté al otro día, ya un sentimiento fuerte me dominaba, miedo. Un miedo horrible, la impresión que alguien me miraba de algún punto, alguien yo asustada. Siempre se caracteriza así esta posesión, por un miedo desenfrenado, inexplicable. Pero ahí había algo más raro aún en mi casa. No había nadie. Y yo corría por toda parte y buscaba a la mamá, a mi hermana, cuando ahí estaba un perro, un policial negro. Y para mi sorpresa, se vuelve y se pone a conversar conmigo con voz audible y masculina. Fueron estos los primeros modos por lo cual el príncipe de tinieblas se va tomando una serie de factores para llegar finalmente a dominar total mi vida. ¿Ese fenómeno espiritista se repitió o hubieron otros? Yo pasé a ver cosas, escuchar barullos, y puedo decir que he vivido como que protagonizando el papel principal de una película de terror.
Porque muchas veces me han preguntado cuáles fueron, y yo les digo que todos, de toda forma que usted puede imaginar, desde terror nocturno a visiones diarias, eu escuchaba pasos, bullas, voces, y veía personas se materializaban como te estoy viendo ahora. Yo los veía siempre, nunca vi cosas con los ojos cerrados, y principalmente nocturnamente, hasta que llamó a atención de mi familia, y se empezaron a me llevar a personas que hacían trabajos y arreglaban las cuestiones, y la intención era educar los espíritus, porque me pegaban fuerte, me daban, me tiraban el pelo, me echaban al suelo de mi cama anoche, y a veces me golpeaban en la cara. Yo siempre temblaba, tenía mucho miedo. Yo tentaba gritar, socorro, pero no salía la voz. Era como si tuviera en medio un achaque de epilepsia. Yo quería gritar, pero no conseguía moverme, mi cuerpo siempre enrijecido y yo totalmente impotente a toda manifestación que se daba. A los 7 años de edad, me llevaron de vuelta a mi abuela, porque ya ninguna persona de baja categoría podría ajustar o educar a aquellas entidades. Así que me acuerdo que en una noche, me parece una pesadilla cuando me acuerdo de aquella noche, cuando me pusieron un traje y adelante de un mantel lleno de sacrificios, los atabaques batían y carcajadas y gritos estridentes de las entidades y la gente palmeando y bailando, y yo ahí estaba siendo confirmada como una sucesora de mi abuela. Yo miraba a mi mamá muy asustada y ella hacía que me quedase calladita, porque todo era necesario a causa de mi futuro. A mí me decían que yo fui predestinada para ser una sacerdotisa. Bien temporariamente las cosas se atenuaron. Mientras yo servía ahora, porque como tenía mucho poca edad, no podría llegar al grado mayor. Entonces empecé en Umbanda, una ramificación mezclada con blanco de espiritismo brasileño, pero que en realidad esconde cosas muy fuertes, muy dominadoras, cosas que pueden destruir eternamente a una persona. Ahí se invocan espíritus de muertos, espíritus del aire, del cerro, de selva, del mar, pero por detrás de todos estos, y en toda esta planificación, todas estas entidades, o sea, espíritus, que fueron tomando gobierno de mi cuerpo, se escondía una sola persona. Y esta yo la encontré al fin de la caminada. A los 13 años de edad, yo llegué a una segunda secta que predomina en mi país, Candomblé. Esta ahora está casi que mundialmente conocida. Se trabaja mucho con poderes psíquicos, gobierno de mente, con mensajes de extraterrestres. Se trabaja con control de carácter, de personalidad, control político, control emocional, control financiero. A través de Candomblé, cuando yo llegué ahí, buscando una respuesta para mi problema, se dio algo rarísimo. Ahí estaba un templo muy grande, un sacerdote. De espalda estaba cuando yo adentré, buscando respuesta, de nuevo le digo. Y cuando percibió mi aproximación, hice un gesto y se sacó una toalla y hace una reverencia. Yo perdí el sentido. Cuando me di cuenta, toda una noche se había pasado. Mi mamá me miraba muy admirada y me preguntaba, ¿tú no sentí nada? Le dije, no, no siento nada. Y me dije, hija, un príncipe adentró a tu cuerpo y tomó mucha aguardiente y ha fumado muchos habanos. Y yo tenía 13 años de edad. Sus padres, ¿qué había detrás de ellos? Fíjese, mi mamá era espírita, así como mi abuela. Y mi papá no creía en nada, era ateo. Aproximadamente entre los 9 y 10 años, algunos fenómenos también paranormales se daban conmigo en la misma escuela. Mientras estaba en la clase estudiando, una entidad adentraba en mí, lo que no es normal. Si alguien que me está escuchando conoce el factor, la jerarquía espírita, sabe que nunca un practicante de Umbanda puede ter manifestaciones del espiritismo científico.
pero a mí adentraba una entidad y yo psicografaba. Yo no tenía conciencia, yo no quería hacerlo, pero mis manos se movían. Y en una cierta ocasión la maestra me flagró y levantó mi cuaderno y dijo, vean por qué esta niña no aprende nada. Yo miraba desesperada. Quería decirle a ella, no fui yo que hice esto. Pero era mi cuaderno con mi letra. Y había un dibujo, la figura de un hombre, y una firma abajo. La figura era de Satanás. Y la firma era, yo soy el demonio de la medianoche. De ahí me encaminaron a una iglesia para un trabajo de exorcismo. Pero fue escuchando una clase de catecúmenos de esta iglesia que las cosas empeoraron. Cuando la joven decía sobre Dios, un Dios que había creado a todos, un Dios que estaba en los cielos, un Dios que amaba a gente buena. Y sabe que yo miré adentro de mí misma, aunque fuera bien niña, yo ya tenía una percepción muy profunda de muchas cosas, podría entender y escudriñaba siempre todo. Y mientras ella hablaba, yo miraba mi vida. Y le doy un perfil de mi infancia. Yo soy la cuarta hija negra. Soy hija de una mujer de descendencia europea, con hombre de descendencia africana. Yo fui la única que heredé todos los trazos característicos de negro. Así que nunca nadie ha creído que yo era hija de mi mamá. Yo sufrí en mi propia piel el choque de raza, de cultura, de sociedad. Siempre la gente preguntaba, ¿esta es su empleada? Mis hermanos a veces se burlaban de mí y decían, la mamá te encontró en la puerta, tú no eres hija de ella. Y esto se fue criando adentro de mí algunos sentimientos como recalque, rechazo. Me sentía desajustada, un desequilibrio emocional. Yo me sentía menor, pensaba, ¿por qué soy diferente? No conseguía entender. Y a la idea que me enseñaron, que Dios había creado todo, no me gustó. Porque pensaba, entonces Él me ha creado tan diferente. Yo nací en un barrio elitizado de mi ciudad. Ahí estaba la gente de plata, la gente de cultura, la gente de la élite y la gente blanca. Y no todos me querían. A veces uno no puede imaginar el mal que hace mirando con poco casa a un niño. Pero yo me daba cuenta que casi nadie me quería. Y cuando oí hablar sobre Dios, llegué a la casa y pregunté a mi papá, ¿quién es Dios? Papá me contesta, golpeando a su bolsillo, Dios, hija, es plata en el bolsillo de quien lo tiene. La cosa se alargó por hartos años. Yo de ahí me acuerdo que desperté una noche y ahí estaba enfrente de la puerta un hombre todo de negro. Y su sombra estaba en mi cuerpo. Y yo percibía que aquella sombra era como un cerro. Y yo podría ver su figura, pero nunca su cara. Una cierta noche yo tomé fuerza y pregunté, ¿quién es usted? Y del medio de aquella figura salió una voz de hombre, una voz medio ronca, y contesta, yo soy el diablo. Y yo siempre perdí el sentido. Así que desde que yo llegué a Candomblé, nuevas huestes fueron tomando control de mi cuerpo. Porque todo no se empieza, nadie nace brujo. Se empieza toda una trayectoria. Algunos factores circunstanciales, como usted preguntó al principio, van llevando uno a golpear todas las puertas donde se pueda educar a aquellos espíritus, para que se tornen buenos, para que haya justicia. Así que cuando me involucré con Candomblé, nuevas huestes vinieron y de ahí yo me puse a presentar problemas morales, no solo psicológicos, pero problemas de comunicación. Un odio tremendo me nació contra mi familia, contra la misma sociedad. Yo me envolví con gente de la peor cualidad, con pandillas. En el tiempo de la juventud transviada, cuando la gente usaba olor, cuando la gente tomaba mucho. De alguna forma yo quería agredir a la sociedad, quería agredir a mi mami blanca, quería agredir a toda la gente. Y pensaba, algo me hacía sentir que iba un día de tener tanto poder en mi cuerpo que iba a destruir a todo el mundo. Entonces en estos caminos yo fui pasando por todo que se puede imaginar.
y al fondo yo pienso que buscaba una respuesta. Hasta que yo llegué, después de haberme comprometido mucho, de haber hecho mucha maldad, de haber estado trabajando para mucha gente, incluso gente importante en mi país. Un día golpeé a la puerta de la misma magia negra, donde me dieron un traje negro para poner, donde se hizo una reunión a una puerta cerrada, en un local todo oscuro, y de ahí se invocaba al Señor Lúcio, el príncipe de los espíritus actuantes en toda forma de ocultismo. Fue una noche también rara en mi vida, porque como vidente que era yo, vuelvo a decirle que nunca vi ningún espíritu así de ojos cerrados. Los veía como te estoy viendo. Se materializaban muchas veces. Y cuando oigo una bulla afuera me vuelvo, así que todos estamos con la cara en tierra, delante de una vela negra y una roja. Ahí estaba una sesión se abriendo de magia negra. Cuando veo adentrar un hombre, y no tenía cacho ni cola, era muy bonito a la vista, pero su mirada cuando se ponía en mí, mi cuerpo se ponía como si tuviera un achaque, como si estuviera entorpecida, anestesiada. Y cuando me fijé, yo bajé mi cabeza, la adentro, y se manifestó en la señora que jefeaba ahí, la bruja jefe, y vino usando una corona de oro, una ropa negra, un puñal y un tridente, usaba en sus manos. Y vino directo hacia mí, me dije, tú, yo te escogí desde tu nacimiento, y quiero que haya un pacto eterno conmigo. Entiendo que hay grados en la magia negra. ¿A qué nivel llegó usted? Fíjese que el espiritismo tiene muchas escalas. Hay los que van por curiosidad, hay los que llegan por necesidad. Y por ahí se empieza un comprometimiento con la entidad. O sea, el pidiente pide un favor, y de ahí ya está comprometido. Cuando el espíritu le hace alguna cosa, usted se torna deudor. De ahí le requiere algún sacrificio, alguna ofrenda. Y va por escalas hasta que llega a pedir su propia alma. Pero esta ya sería la escala mayor para los que se involucran, los que practican, que asisten, que cultúan inclusive con danzas, con cánticos, con palmas. Yo, por ejemplo, pienso que llegué al grado mayor porque él mismo había declarado, te escogí. Hoy día yo glorifico a Dios, porque se me dije Lúcio, que me había escogido el momento de mi nacimiento para quizás ocupar un lugar de destaque en la brujería brasileña. La palabra de Dios me dice que antes que yo viniera al vientre de mi madre, el Señor Jehová también me tenía escogido. Pero en esta ocasión todos me miraban y me trataban con reverencia, porque yo ya tenía poderes, yo podría influenciar en personas. Siempre trabajaba por revelación, y un brujo actúa mucho por su propia fe, su convicción. Teóricamente yo no conocí mucho el espiritismo. La cosa estaba en mí, ¿me entiende? En mi mente me ocurría. Yo pensaba, tiene que ser esto e esto. O sea, yo ya no vivía. Lúcio o Lúcifer vivía en mi mente. Entonces, se puede tocar en una familia. Se puede cambiar un hombre en homosexual. Muchas veces lo he visto. Se puede destruir un hogar, un negocio, un gobierno. Se puede llevar uno al gobierno y se puede sacarlo también. Todo esto se hace en magia negra. Há pouco tiempo mi país fue avalado por un escándalo a nivel mundial, cuando se descubre que un presidente de república practica magia negra. Pero esto no es inédito. En toda tierra, en este momento, millones y millones de personas buscan en cosas místicas, en ocultismo, en toda suerte de práctica de hechicería, la respuesta para sus problemas. Hay un desenfrenamiento espiritual en el hombre, una ignorancia, un analfabetismo que los está conduciendo por cualquier puerta, porque hay un dicho que toda calle te lleva a una venta, pero no todos los caminos te llevan a la verdad. Yo ahí cuando llegué a la cumbre pensaba que había llegado al estatus, al grado mayor. Yo estaba me preparando
y me había hecho promesas de que ocuparía el grado de la sacerdotisa más grande del país. Y de ahí yo pasé a cuestionar el grado que yo ocupaba. ¿Por qué mi influencia siempre era negativa? Siempre yo podría herir a una persona, incluso a mi padre, a mi madre. Cuando me aburría la gente, yo los miraba solo. ¿Puede comprender a dónde llegué yo? Y yo con mi mente le daba una orden. Se llama telepatía. Y yo sencillamente le decía a la mente, te va a enfermar ahora. Y veía a la persona mal. Algunas veces he herido muchas personas. Realmente en momentos yo no comprendía qué fuerza esta. Algunas veces mi madre me decía, tú te parecías al diablo. Y reía yo en la cara de ella. Y yo decía, no hay diablo, no existe diablo. Porque me puede creer que un practicante de estas cosas no tiene un conocimiento real y verdadero de quién es el espíritu mayor con quien está lidando. O sea, yo lo consideraba un justicero, un amigo, una persona que me hacía favores y que me golpeaba y que me castigaba porque era mi dueño, mi señor, tenía poderes sobre mí, pero también con quien yo podría buscar favores espirituales y a través de quien yo podría recibir favores. Y o sea, tener dominio sobre ciertas situaciones. Ahí en Magia Negra, gente muy importante, artistas, políticos, gente famosa nos buscaba. Algunos que hoy día tienen renombre, son muy conocidos. Infelizmente, fueron a buscar la transitoriedad de la gloria, de la fama, de todo que detiene ahora en la tierra, a los pies de Lucius, el príncipe de los demonios, que está ahí en Brasil. ¿Había en algún momento una motivación lucrativa detrás de estas prácticas? Sin duda es muy cara la parte sacrificial de magia. O sea, una misma consulta que se hace a un brujo para que se invoque una entidad más fuerte como esta que trabajábamos, esto sale carísimo. Y no cualquiera puede pagar el precio. Y claro que el brujo recibe su parte, recibe mucho. Pero puede imaginar un saquetel sin hondo, así que se recibe mucho hoy día y mañana ya no se tiene nada. Es como un miraje. Usted ve una impresión, es una ilusión. Usted ve miles y miles, tiene mucho oro, mucha cosa, porque se requiere la gente en su desenfreno de conseguir inmediatamente favores, dan oro, dan joyas, dan de todo que se exige. Pero algunas veces he visto la entidad diciendo, yo doy con una mano y quito con las dos. Esto me hizo cuestionar. Y un otro factor, le cuento, cuando en una noche, en media práctica, una persona nos busca y pide que matemos una cristiana, una evangélica. Sabía que fue la primera vez que oí hablar del evangelio, o sea, de una evangélica, fue adentro de un culto de magia negra. Bien, y yo le abro una comilla para decirle que también nos enseñaban contra los evangélicos, que eran los enemigos número uno de nuestra causa espírita, y que por los evangélicos la tierra no estaba gobernada por el príncipe justiciero Lucius. Así que deberíamos combaterlos, avergonzarlos y destruirlos siempre que fuera posible. Y cuando esta señora viene a pedir para matar a su vecina, empieza a describir el carácter de esta señora. Y sabe que reclamaba a Lucius sobre su vecina. Yo le asistía como secretaria en el momento. Decía, ella está siempre orando a su Dios, siempre está glorificando a su Dios, siempre cantando alabanzas. No es adoradora de la señora, de la Virgen. Ella dice que nuestros espíritus son demonios. Y se tan pedantemente declara que va al cielo. Bien, yo escuchaba la charla y pensaba, ahora sí voy a aprender y voy a destruir a toda esta gente, los evangélicos. Pero cuando el mismo príncipe extiende las manos y dice, no, ya basta, no me adelante a pedir nada contra esta mujer. Ella tiene un espíritu superior que mí, contra lo cual yo no puedo. Ahí yo cuestioné. ¿Quién será este espíritu superior que detienen los evangélicos?
por el momento, por nunca haber oído hablar de las cosas del Evangelio, yo pensé, entonces los cristianos son los peores brujos, porque contra ellos ni siquiera el príncipe mayor de nosotros puede. Pero hoy día, cuando conocí la verdad, cuando la verdad me libró, yo sé el secreto de los evangélicos. Cada uno de estos pequeñitos, puede que sean analfabéticos, ignorantes, o grandes, cultos, no importa, que han lavado sus vestimentas en la sangre de Jesús. Ellos viven bajo más de 8.000 promesas de Dios inseridas en la Biblia, la palabra del Señor. Pasado más un tiempo, yo tenté apartarme, cuando participé de una muerte de un empresario. Le cuento que se contrata espíritus, como se contrata una pandilla, un matador profesional. Así también se trabaja en magia negra. Se invoca una entidad de muerte y le da un pago en sacrificios, en ofrendas, en animales. Y se sacrifica a la misma persona, como si fuera el animal. Y esta es la paga que se da a los demonios. Y cuando yo asistía a una conversa, un concierto de los dos, y el príncipe contestaba al hombre, yo mato cualquier persona cuando me paguen. Esto me tocó. Y yo pensé, entonces me matará si le pagan a él también. Y de nuevo el cuestionamiento, pero luego a mí, que desde mi cuna yo estoy consagrada, estoy practicando estas cosas. Yo volví a mi casa y le dije a mi mamá, mamá, nunca más yo quiero practicar ninguna forma, ningún tipo de magia. Y esto sabe que es muy importante, una decisión personal. Realmente yo era el contexto de lo que se puede decir cansada. ¿Y sabía en algún momento que lo que hacía era malo? Siempre funcionaba más para lo malo. La gente venía desesperada, llorando, exponía sus problemas, sus situaciones. Y siempre había un espíritu de contienda. O sea, una persona buscaba y decía, tengo un problema, no entiendo. Y ya le echaba contra el vecino. Tú tenías una persona que está actuando mal, está haciendo una trampa, alguna cosa así. Y ya si ahí se daban una serie de cosas para se trabajar ya inmediatamente contra alguien. Este siempre es el seguimiento de la macumba que se practica en mi país y en toda tierra, infelizmente. Vilma, hemos escuchado su historia, hemos escuchado mucho testimonio impactante, muy fuerte para muchos. Pero ¿cómo fue el momento de su conversión? ¿Cuándo fue el momento en que usted se entregó al Señor Jesucristo? Fíjese que se pasó que yo retiré todos mis objetos de trabajo. Tenía altares, tenía trajes, tenía todo que se usa para manipular con el espiritismo. Yo los eché a un río, pensando que desechándome de lo externo, estaba sacando lo que realmente gobernaba mi cuerpo. Cuando recién me vuelvo a la casa, adentro a mi pieza, ahí él adentró, materializado. Y ahí cara a cara estábamos, cuando él apuntó aquí en mi nariz. Y nunca me olvidaré su odio y cómo me ponía impotente cuando se acercaba. Cuando me dije, tú eres mía, nadie en que me pertenece me abandona como tú estás pensando, porque yo soy el diablo. Mi nombre es Lucifer, yo soy Satanás, tu dueño. Si piensas en dejarme, te lleva al infierno. Sabe que yo nunca, repito, había creído en estas cosas. Pensaba que murió, acabó, o a lo mejor, como muchas veces la ciencia muestra, que hay ahí uno va a estar volando o descansando o en un local cualquier, o simplemente terminó la reencarnación, que parte de la doctrina espírita, murió, en otro tiempo vuelve, reencarna en otra cosa para pagar sus pecados, o un poco de doctrina católica, murió, va al purgatorio y de ahí paga un tiempo. Pero cuando se presentó y me habló directamente, así cara a cara de infierno, aún así yo tenté contradecirle, enfrentarme con él. Me sentía muy poderosa. No entendía hasta aquel momento que los poderes que detenía yo no eran míos, que el hombre es totalmente impotente diante del diablo. Por eso la palabra de Dios dice que el Hijo de Dios
se manifestó para deshacer las obras del diablo, porque sabía que ningún hombre podía enfrentarse con él como realmente lo es. Y cuando me amenaza así, me enfrento y le digo, nunca más yo quiero destruir a nadie. Y entonces me toma por aquí por el cuello y me dice, entonces te llevo al infierno ahora, para que sepas que conmigo nadie puede. Es un dicho del espiritismo. Y cuando me toma por aquí, al contrario de todo que yo creía, se abre un abismo abajo de mis pies y yo me pongo a bajar. Era como un abismo cenagoso. Todas las tinieblas que usted ya vio, todo blackout que ya vio en su vida, no se parece con el terrible abismo que espera un hombre que se pasa la eternidad sin nunca haber conocido a verdad. Sabe que yo me fui bajando, yo tentaba sostenerme y él me llevaba por aquí. Así es la muerte, pienso yo, de un brujo, de toda gente que vive su vida engañada, sirviendo a los demonios. Porque recientemente había me dado cuenta que todas las entidades, espíritus, orixás, caboclos, guías, así se denominan en mi país el nombre, así se mezclan, se adornan. Esta es su forma de engañar en mi país. Se autodenominan entidades, espíritus justicieros. Pero ahora, en fin de mi camino, de mi trayectoria, estaba delante del diablo. Él se declaraba mi dueño. Un cierto momento se paró y dijo, allá está su cuerpo. Yo miré y he visto mi cuerpo muerto arriba de una cama. En este instante, un nombre brotó en mi mente, una fracción de segundo. Y yo pensé, sé, existe un Dios mayor que Lucifer. Se me salva ahora, voy a ser esclava de él todo el tiempo de mi vida. Y en aquel momento, por primera vez, yo he visto cuando se abrieron los cielos, cuando vino algo como un rayo de luz, algo glorioso cayó sobre mí. Lucifer me suelta y cae de espalda en el suelo. Porque la palabra de Dios que dice, clama a mí y yo te responderé. Yo nunca había oído este mensaje, pero cuántos no me estarán escuchando ahora y quizás necesitando tanto de clamar a alguien que le responda y que le libere. Ahí estaba se manifestando en mi vida, por primera vez, el grande poder de Dios. Yo he visto Lucifer por tierra. Para mí era un rey, era un señor. Pero ahora recién me daba cuenta, como preguntó al principio, que había una diferencia, que dos fuerzas, dos gobiernos, o a lo mejor dos príncipes, luchaban por el control de mi vida. Y cuando vino la luz del alto, cuando vino la verdad me liberó. Desde aquella experiencia, yo pude comprender que dos fuerzas existían y luchaban de forma totalmente opuesta por gobernar mi vida. Y así que yo conocí que había una fuerza arriba en los cielos. Y de ahí pasé a vivir segundo las costumbres que me habían enseñado en la religión. Pero se dio una cosa. Aquel príncipe que no desiste de ninguna manera de destruir vidas, me declaró guerra. O sea, demanda espiritual me declaró. Y por esta demanda, 7 días después, yo perdí una guagua. Yo la tenía consagrada a un príncipe que se llama en Brasil Iemanjá. Sería cognominada la reina del mar, pero en realidad es un demonio terrible. Y así que cuando Lucifer me declara guerra, 7 días después, Iemanjá mata a mi guaguita con 1 año. Me acuerdo que los médicos preguntaban, ¿qué se pasó, mamá, con esta niña que no tiene nada y se muere? Yo no podría contestar a él, que ahí estaba recibiendo el sueldo de 22 años de vida consagrada a las tinieblas, a toda suerte de ocultismo, de hechicería, de espiritismo. Bien, luego cada semana un golpe nuevo contra mi familia, hasta que una noche llegando a la casa había una noticia. Mi mamá estaba tuberculosa en último grado, fue llevada a una posta. De ahí yo momentáneamente vacilé, adentré a mi pieza y realmente yo pensaba, ¿quién nació para esto no puede salir? Porque ahí está la ley del espiritismo.
y yo lo invoqué. Cuando vino él materializado de nuevo, me dije, yo te llamé a un pacto y tú no lo hiciste. Ahora yo no quiero pacto contigo, quiero tu sangre, quiero tu vida y quiero tu alma. Así que le pregunté, pero mi mamá no tiene nada que ver con mis asuntos. Y él dije, voy a destruir toda tu familia y después te llevo conmigo porque tú eres mía. Bien, y cuando yo le pedí una cosa que hoy día yo digo que él nunca tiene de sus esclavos, es misericordia, me dije, fíjese la vida de ella por la tuya, suba arriba de un puente, se echa abajo de un tren. 15 días después estaba todo listo en una noche, con plata para mi entierro en sobre y carta de despedida. Al otro día, cuando fuera saliendo por la mañana a trabajar, como si fuera a esperar el tren en la estación, me echaría de un viaducto a frente del tren y de ahí quizás librase el alma de mi mamá, entre comillas, porque hoy día sé que el diablo nunca habla la verdad, es el padre de mentira. Así que en aquella noche me acosté, y así como sería la última noche de mi vida, no quería dormir. No sé cómo se sentirán miles de personas que me escuchen ahora, con ganas de morirse, de autodestruirse, pero yo le digo que terrible, no hay palabras para decir la última noche de un suicida. Yo quería reportar mi vida, hacer un retrospecto. Y ahí en la oscuridad de mi pieza estaba pensando, ¿para qué será que yo nací? La vida es muy insípida, muy insólita, no tiene razón. ¿Será que el hombre nace solo para morir y irse al infierno? Y un cuestionamiento sin fin yo me llevaba hasta que llega la madrugada. Bien, los brujos llaman la hora grande, pero hoy día yo puedo decir que era la hora de Dios para mi vida. Repentinamente del alto, una voz me hace una pregunta. ¿Y si yo le decir que Dios existe? Fíjese que Dios tuvo primero que me desenseñar la enseñanza de la infancia de mi padre. Y cuando aquella voz me preguntaba así, yo reaccioné con violencia. Ahí estaba delante de mí toda mi vida, mi sufrimiento, el rechazo, todas las cosas, y yo aburrida contestaba, no existe Dios. Pero por segunda vez la voz me preguntaba, ¿y si yo le digo que existe un Dios todopoderoso? Esto fue impactante para mí, totalmente inédito. Yo conocía muchos dioses, muchos príncipes, entidades, pero un Dios todopoderoso. Así que a esta idea yo tuve miedo, porque todos mis pecados se pusieron a desfilar enfrente a mí. Me parecía que me acusaba, entonces me dio un miedo y yo pensé, si hay un Dios todopoderoso, no debe gustar gente de mi tipo, de mi categoría. Y para defenderme inmediatamente yo reaccioné, pero también no me gusta de él. Así que por tercera vez una voz dulce, suave, me pregunta de nuevo, y si yo le decir que hay un Dios todopoderoso y Él te ama, así como tú eres, yo reaccioné. Puse las manos aquí, empecé a llorar, y yo lloraba, y al fin mi alma gemí. Yo pensaba, qué bueno si hubiera un Dios que amase a mí con todo este error, con todo esto pasado, con toda esta basura. Y mientras yo lloraba, una luz fuerte, fuerte adentro de mis ojos, yo saqué las manos y ahí al frente de mí estaba algo inédito. Yo conocía miles de príncipes. De nuevo les voy a decir, siempre fui vidente en mi vida, siempre tuve conexión con el mundo espiritual, conocía muchas cosas, pero nunca aquella luz. Y yo quería fijarme, pero ella me ciegaba. Y cuando me paré para ir en dirección de aquella luz, que yo no comprendía aún quién era que estaba ahí, entonces veí cuando mis manos, mi cuerpo empezó a dar vueltas, y cuando yo caí de espalda para el frente, y los demonios a su turno iban adentrando en mi cuerpo. Yo estaba muy admirada, porque podría verme en el suelo, y recién, mientras escuchaban los demonios diciendo garabatos, blasfemias, insultos, y se rascuñaba como una culebra yo por el suelo, yo comprendí recién que estaba poseída por un espíritu enemigo de aquel supuesto de luz que estaba se acercando de mí. Y ahí en mi pensamiento me puse a llorar. Y aún así reaccioné como una bruja. Yo lloraba y decía, fíjese Dios, tú eres injusto, tú eres malo,
¿Por qué tú permitiste que yo viniera al mundo para hacer tanta maldad y ahora recibir en mi propio cuerpo el pago de esta maldad? Y para mí me parecía, no podría mirarlo un segundo, me parecía que estaba me mirando, serio. Y cuando yo quería herirlo de alguna forma, y le dije, fíjese, yo sufrí tanto en este mundo, que sufrí más que tu hijo, porque me habían dicho alguna vez que Dios tenía un hijo, cosa que nunca yo he acreditado. Cuando hablé así sentí, no pudo ver que reaccionó, y sentí cuando me levantaron del suelo y fui siendo llevada por el aire y me pusieron parada en un local y yo abrí los ojos, miré alrededor y ahí he visto la escena que cambió todo el futuro eterno de mi alma. Miles de personas ahí estaban en una plaza grande, veía un predio al fondo, las columnas, veía la multitud gritando y yo pensaba, qué raro, ¿qué estoy yo haciendo acá? Porque los trajes de las mujeres, todo costumbre, como si fuera una otra época. Yo veía que la gente gritaba y algo se pasaba ahí en aquel predio y fui abriendo camino ante toda aquella gente para ver qué se pasaba ahí adelante. Y veía una cuerda humana formada por soldados que se vestían como los romanos de la antigüedad. Ahí arriba de la escala había muchos soldados y un hombre en una silla grande que se paró y apuntó a otro que estaba atado en un local lleno de soldados. A un poste estaba atado. Y cuando preguntó, ¿qué haré de Jesús de Nazaret? Me impactó mucho este nombre, porque yo conocía varios Cristos, como el Cristo de Plaga, el Jesús de Bonfim. Conocía muchos, Oxalá era una ramificación que se llamaba el Dios, pero nunca había oído este nombre Jesús de Nazaret. Y cuando el hombre apuntó a la columna y preguntaba así, la gente se puso a gritar rabiosa, crucifica, crucifica, y yo los miraba. Inconscientemente me paré las manos y me puse a gritar, y me dio una rabia, un odio, yo me puse a gritar, pero de repente pensé, ¿qué estoy yo haciendo acá? ¿Qué tengo yo que ver con este hombre? Y me volví hacia atrás a ver más quién ahí estaba, y he visto una escena que nunca más me olvidaré. Todos mis compañeros de hechicería, de toda ramificación del espiritismo por lo cual yo tenía pasado, ahí estaban, participando de la cena que llevó a la muerte el Hijo de Dios. Todos mis compañeros de pandilla, de fiesta, de tomar, de calles, de todo que hacíamos nosotros de mal, todos gritábamos. Y había más gente de todo tipo, toda clase, categoría intelectual, social, y todos gritaban con odio. Y yo me devolví de nuevo y pensaba, ¿qué tengo yo que ver con esta cena? En realidad yo nunca imaginé que también a causa de mis pecados fui participante de la muerte del Hijo de Dios. Yo también fui culpable. Pero cuando el hombre lavaba sus manos y entregaba aquel reo, aquellos soldados que ahí estaban, le cuento como yo he visto, y lo llevaron a un patio ahí interno del mismo local, y veí cuando le quitaron la ropa hasta la cintura y lo ataron de espalda, como se hacían con los esclavos antiguamente, a una columna, la gente a la rueda, y yo mirando cuando un soldado saca un azote y empieza a dar vueltas en el aire, y yo me fijaba, qué raro, y la gente palmeaba, reía y gritaba. Pero aquel azote no era una arma normal, tenía un cable, varias puntas de cuero, y en la punta de cada punta, un pedacito de hierro más o menos así. Y cuando aquella cosa daba vueltas en el aire y golpeaba, aquella espalda sensiblemente se abría y rasguñaba aquellas carnes. Molía aquel hombre. La gente palmeaba, reía, y el azote daba vueltas. Era como un maestro en lidar con aquella cosa, el hombre le jugaba. Aquel cuerpo temblaba. Y yo miraba y pensaba, ¿cómo puede? ¿Cómo puede una escena de tanta cobardía? Miles, hombres fuertes, soldados contra uno, que se parecía tan indefenso en el momento. Y yo miraba y pensaba, ¿por qué no se defiende? ¿Por qué no dice nada? Yo en realidad no sabía que allí estaba un cordero, allí estaba una oveja que fue llevada muda ante sus trasquiladores a causa de mis pecados. Y yo miraba aquella escena y pensaba, ¿por qué no se defiende? ¿Por qué no dice garabato? ¿Por qué no insulta a la gente? Yo no sabía que por amor ahí estaba, por amor de mí y por amor de ti también.
Y mucho tiempo estuvo mirando aquella cosa. Era insoportable ver. No era como los cuadros, como las imágenes que existían en las iglesias. El hombre estaba todo lleno de heridas. Cada vez que el azote le daba en la espalda, se abrían y se le arrancaban pedazos de carne. Y nunca me habían dicho las palabras del profeta, que molido fue, herido fue por nuestras iniquidades. Después de harto tiempo que estuvo mirando, la gente palmeaba, silbaba, reía. Los soldados se apartan, lo entregan en la mano de los hombres. Y yo he visto cuando se acercó el primero y le dio en la misma cara. Su rostro iba para allá y para acá, sus ojos siempre cerrados. Y nunca decía palabra. Y yo me cuestionaba, ¿por qué no se defiende? Yo no sabía que ahí estaba siendo castigado mis pecados, tus pecados. Y para nuestros pecados no hay defensa. Mucho tiempo la gente lo escupía y le daba combo y le pateaba. Pero una cosa me di cuenta, y hoy día soy testigo, que durante todo el tiempo de su sufrimiento, Jesús de Nazaret, el Hijo unigénito del Dios viviente, estuvo orando por nosotros, porque movía sus labios silenciosamente y hablaba alguna cosa que yo no podía entender, pero quizás estuviera orando por mí y por ti en este momento también. Y mientras estaba moviendo sus labios, la sangre iba bajando por su boca, por su nariz, y no era aquella figura con un rascuñoncito aquí, otro aquí, pero se hinchaba su cara de tanto que le daba, tanto que la gente le pateaba, le escupía, se mezclaba la sangre con el escupir de la gente. Después de mucho tiempo volvieron los soldados, y aquel hombre ya no era una cosa normal, era una masa humana, pero sin decir palabra. Veía cuando se acercar con una almohada y tenía algo arriba. No era como aquella cosa que usted ve en las imágenes muertas en las paredes. Eran unas espinas grandes y se cruzaban para abajo. Y yo vi cuando el soldado levantó su cara, él tenía los ojos cerrados. Vi cuando clavó y le apretaba sus ojos. Cuando le dieron con algo como un pedazo de palo, una cosa así como una caña, le dieron. Y él encogía su cuello. Y de ahí se bajaba la sangre. Yo miraba y pensaba, ¿cómo puede alguien sufrir tanto y callado? Y la sangre iba bajando. Y yo oía cuando el golpe daba en la cabeza, él encogía. No sé de dónde. Yo me puse a gritar, pare, no hagan esto. Este es el Hijo de Dios, Él no merece tal sufrimiento. Y si yo, que soy una bruja, de repente todos pararon y me miraron. Y por primera vez en toda aquella escena, aquel hombre abrió sus ojos y miró directamente hacia mí. Se puede imaginar, Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, me estaba mirando directamente. Yo pensaba al momento que estaría con odio porque le hicieron sufrir mucho. Todas las palabras serían cortas, pocas, para decir lo que ha sufrido aquel hombre. Pero al contrario, estoy acá para decirle que nunca he visto una mirada más llena de misericordia, de amor, de bondad, que la mirada de Jesús de Nazaret. Él ahí estaba me mirando y yo estuve atada a su mirada. Yo quería decir algo, pero ahora las lágrimas corrían por mis ojos. Y me miraba con amor. Cuando dijo, no, mi hija Vilma, yo tomé un susto. Yo pensé, entonces, Jesús me conoce. Yo no soy un vegetal, no soy una cosa. Y él decía, no, mi hija Vilma, nadie podría soportar tal sufrimiento. Solamente yo, y apuntaba su cuerpo todo herido, todo ensangrentado, y decía, yo sufrí todo esto por amor de ti, y extendió sus manos hacia mí. En aquel instante yo abrí mis ojos, se había pasado la visión, y yo caí de rodillas. Yo nunca había hecho una oración, nunca había conocido lo que fuera luz, verdad. Pero cuando yo caí de rodillas, había una paz, algo tan especial, una vergüenza por mis pecados, por mi pasado. Y yo hice la primera oración al Dios hasta poco desconocido. Y yo le dije, Dios, mira, mi vida no vale un centavo siquiera, pero todo tiempo que me resta, yo lo entrego a tu Hijo Jesús, porque hoy día yo comprendí que Él sufrió y murió por mi causa.
Y cuando me levanté de aquella oración, yo ya era una nueva criatura. Yo busqué a los demonios y ya no estaban ahí. Yo sentí un gozo, era una paz, era algo tan inexplicable. Yo fui a la cocina, la mamá estaba mal, tuberculosa, y yo le prediqué el primer mensaje de mi vida. Yo le dije: mami, Dios existe, mamá. Jesús murió por mí, mamá. Este Dios cambió mi vida. Me hice una nueva criatura. Puse un cántico nuevo en mi boca, un himno al Señor. Muchos lo han visto y han conocido y glorificado al Señor. En este momento, cuéntanos de su ministerio. ¿Cómo está sirviendo al Señor ahora? Loli, se pasó que cuando yo conocí la verdad, cuando el Evangelio llegó a mi vida, yo entendí que miles aún no lo conocen. O a lo mejor conocen superficialmente, como yo en mi infancia. Saben de un Dios que está arriba y que no se importa con nadie. Un Dios que no tiene tiempo para la gente. Y quizás cuántos le odian como yo por no conocerlo personalmente, por no saber que es tan amoroso y que de tal manera nos ha amado, que envió su único Hijo, llegando a las últimas consecuencias de este amor por nosotros. Y cuando veía a la gente en la calle, me daba cuenta que necesitaban que alguien le dijera algo. Y pienso que el mismo Espíritu de Dios ha propuesto en mi corazón. Yo dediqué toda mi vida. He recorrido muchos países. Gran parte de mi propio país yo he estado recorriendo incansablemente. Grandes locales, pequeños locales, hablando a miles o a uno solo, no me importa, donde el Espíritu Santo de Dios me ha enviado. Yo he ido con mucha alegría y quiero decirle que me ofrecí al Señor como esclava. No atendió a mi oración, me recibió como hija. Soy hija del Dios viviente. Nunca más los demonios, Loli, tuvieron gobierno en mi cuerpo. Nunca más el vicio, el odio, la miseria. Jesús cambió todo el futuro eterno de mi vida. Y cuando puedo escuchar su voz a través de los siglos diciendo: id, predicad estas palabras, enseñad a toda la gente a guardar las cosas que yo he dicho, yo siempre, mientras vida tenga, voy a proseguir haciendo esto. En mi oración más ardiente es para que esta experiencia, aunque no haya sido bien explicada por la diferencia de idiómica que hay entre nosotros, pero sé que hay uno que puede llegar al corazón, que es el Espíritu Santo, y que pueda servir de ejemplo para cuantos brujos que quizás tengan tantas ganas de apartarse de un pasado negro, sucio, tengan miedo a las amenazas, a coacción, al gobierno del príncipe de tinieblas, que se acerquen a Jesucristo. Es el general que venció a quien yo no podía vencer sola, y se tornó dueño, Señor, Padre y amigo, mejor que tengo yo. Vilma, muchas gracias por estar con nosotros. Ha sido una bendición para nosotros poder escuchar, compartir este testimonio con muchos que necesitan escuchar este tipo de materia para llevar sus vidas en alguna manera a los caminos del Señor y trasladarse de la oscuridad a la luz. Y le agradecemos con todo nuestro corazón por este tiempo juntos. Amén.